Igual la otra está con el micrófono apagado, totalmente apagado. Solamente en una está encendido el micrófono. Y son súper silenciosas estas dos. Lo que sí puede ser que de pronto se escuche un auto que pasa, porque acá enfrente pasan bastantes autos y motos. Ahí empieza a rodar. Sí, pero ese es un vehículo que está pasando sobre Sara. Ah, eso entonces es lo que se escucha. Sí, ese que escucharon recién es un colectivo. Pero ese ya es inevitable que se escuche, ya imposible, porque tengo todo cerrado, igual se va a escuchar. Porque acá en la esquina es Azara. Bueno, entonces voy a empezar a presentar, Celso. Dale, Lisa, vamos a Hoy ver qué. vamos a una cosa importante antes de empezar. Tienen que prestar mucha atención a la clase de hoy, porque la tarea que van a hacer, aparte del cuestionario que ya está habilitado, por fin pude habilitar el cuestionario, porque todas las veces que intentaba me falló la plataforma. Y después logré entrar, hice descriptiva y cuando iba a pasar a historia, otra vez me echó. Ahora que ya está habilitado el cuestionario, van a tener 3 días de tiempo para completar, pero es muy fácil y ya se supone que leyeron todo. Y también de la clase de hoy tienen que hacer un resumen. Ese resumen va a ser de los 3 temas que vamos a tratar hoy, que son Renacimiento, Gótico y Barroco. Tienen que hacer un resumen que es totalmente libre. Pueden hacer mapas mentales, pueden hacer mapas conceptuales, pueden hacer directamente textos, pero tienen que hacer a mano. Tienen que hacer a mano, tomar fotografía y eso alzar como una tarea. Eso va a valer puntos. Por esta vez cambiamos la modalidad de entrega de trabajo. Cada semana vamos a ir diciendo si va a ser cuestionario, si va a ser entrega de tarea. Vamos a ir variando un poco más. No, van a tener que escribir a mano solamente. No hay forma porque o si no vamos a perder la práctica de los deditos. Le Aparte de sacan, los arquis. ¿Eh? le sacan una foto y eso es lo que envían como archivo, ¿verdad? Sí, le sacan una foto. Pueden hacer varias hojas y le toman fotos y juntan todos en un archivo. Pueden enviar en archivo PDF, en archivo de imagen o pueden pegar en una hoja de Word. El tipo de archivo va a estar libre, solamente que sí o sí tiene que ser o escaneado o fotografiado de un trabajo hecho a mano. Y tiene que ser muy visible el nombre de ustedes y su firma en el trabajo, a tinta. ¿Sí? La firma y el nombre tiene que estar a tinta. Y el ¿Sí? dibujo puede estar a grafito. Todo puede estar a grafito el resto. Por supuesto que sea visible, hagan con un grafito blando y que quede bien oscuro. Así tiene que ser para que podamos corregir ese trabajo. Entonces, ahora sí ya puedo comenzar a presentar. Profe, interrupción. ¿Eso cuándo tenemos que entregar? Y bueno, van a tener tiempo desde hoy Sí. para empezar a hacer y van a tener para entregar hasta el próximo, no sé, ¿qué les parece si sábado de noche bien tarde o domingo? Domingo. Domingo. Bueno, voy a anotar domingo, Lisa, el pero cuestionario es, atiendan que todos al mismo tiempo quieren entregar y ya ven que en la plataforma hasta 20 personas, no sé, no sé hasta cuánto admite, pero no dejen para última hora porque va a ser un suplicio. ¿Sí, Lisa, Celso? el cuestionario 2 es lo pendiente de esta semana que pasó. Sí,
Y, exactamente, lo y que lo de, tenían que leer. sí, y lo de hoy entonces es lo que se inicia, esto que le Sí, está dando como trabajo. sí, es nuevito. El nuevo. Bien. Podés empezar nomás, ya Celso. Vamos a hablar sobre la arquitectura gótica. ¿Se acuerdan que esto ya dimos en la parte de clases de apoyo? Sí, hoy va a ser un repaso. Igualmente, ese video sobre las clases de apoyo está habilitado dentro del aula virtual. Si de por ahí no está, me avisan nomás, gente, con un mensajito y, o sea, voy a revisar. Y si no está en el aula, voy a agregar ese video. Pero nosotros dimos una clase sobre arquitectura gótica durante las clases de apoyo. Sí. Bueno, Celso, vos estás viendo la presentación, ¿verdad? Sí, estoy viendo, Sí. así es. Entonces, la clase pasada estuvimos hablando sobre el románico y para hacer un poquitito de memoria sobre eso, tendríamos que recordar que la caída del Imperio Romano Occidental se produjo allá hacia el año 476 después de Cristo. Y mientras que el Imperio Romano Oriental va a seguir vigente con capital Bizancio. Pero en este periodo que se dio en el territorio occidental, donde estudiamos lo que era la arquitectura románica, finalmente eso va a evolucionar hasta convertirse en esta arquitectura que nosotros conocemos como gótica. Eh, Generalmente esto se desarrolló en los en los lugares eh, donde anteriormente no había tanta fuerza greco-romana, greco-latina. Inclusive estas fuerzas que tienen así formas muy puntiagudas corresponden hoy día a algunas iglesias lo han tomado desde el punto de vista de que no son católicas, sino que a lo mejor son más de origen protestante, ¿verdad? Como en ese momento. Y acá podemos ver que el periodo gótico se va a dar en función a, a una visión mariana de la vida celestial, es decir, que se va a incorporar el concepto de la Virgen dentro del pesebre que se tenía, ya que anteriormente la arquitectura románica era muy de Dios Pantocrator, ¿verdad? Ahora sí aparece ya la Virgen María, por eso es que la catedral se llama Notre Dame Nuestra Señora y de acuerdo al lugar donde aparece va teniendo características. Algunas llevaron mucho tiempo su construcción y también tiene algunas etapas la arquitectura gótica. Lo interesante es la puesta en escena de esa idea que ellos querían, la de alcanzar el cielo, representándola a través de una construcción arquitectónica que podría significarla. Es decir, entrar a la catedral gótica es la misma cosa que entrar a una suerte del cielo en la tierra. Y para poder elevar más el edificio de lo que anteriormente en el románico era muy a prueba y error, ahora sí ya hay una incorporación más tecnológica. La razón, en cierta forma, para la distribución de los esfuerzos va a aparecer con más presencia. Y esto va a permitir que el edificio pueda elevarse y construir esa idea colectiva de sociedad que ellos tenían a través del culto. El siguiente, Lisa. Acá vemos, por ejemplo, que tenemos algunos conceptos, por ejemplo, el sentido ascensional, que viene también por una práctica que es de la liturgia, también tenemos la luminosidad, esa suerte de que la luz del exterior ingrese en el interior, de eso es lo que Aparicio Guisado está hablando en su libro y que nosotros solemos hacer referencia en los cuestionarios que la profesora suele compartir en la página. Y esta suerte de que exista una relación, aunque sea a través de un filtro, va a producir que la luz va a ser utilizado como un elemento plástico en el interior. La luz va a atribuirle esa, digamos, el límite físico esencial que necesita el espacio para poder existir. Y en todo caso, va a aparecer la presencia de un Dios más humano en el sentido de que la sociedad se ve reflejada a través de este templo y que está asistiéndole a todos, ¿verdad? Aparte, María, la Virgen, la Madre, nos ayuda, nos acoge a todos. Tiene una suerte de iconografía un poco compleja que forma parte de nuestra cultura religiosa, ¿verdad? Porque por fuera hay un montón de elementos, digamos, iconográficos que van a contar algo
porque el templo siempre cuenta algo, por eso que hablamos nosotros en la parte de la retórica acerca de que el muro está contando algo y el interior va a contar otra cosa, te va a procurar hacer sentir otra cosa. Y es un reflejo de la Jerusalén celestial. El templo más antiguo que nosotros tenemos es el templo que Salomón había construido, ¿verdad? Y sin embargo, ese proyecto sigue construyéndose. Hoy día las religiones se volvieron virtuales. El templo físicamente está, pero los fieles se articulan con su credo de una forma virtual. Pero en este momento gótico sí era presencial, era real. Estar allí era estar en el cielo mismo a partir de esa creencia de que yo construí la catedral, por lo tanto yo tengo mi lugar en el cielo. Eh, las puertas de las perlas le llamaron, sus calles de oro puro y vidrio transparente. Las ciudades, en este caso medievales, también competían, ¿verdad? Por cuál de ellas tenía la catedral más alta. Eso también era una característica, ¿verdad? Y había un avance en la técnica constructiva que es lo que permitió que esto pueda materializarse. Es una arquitectura que está en gran parte construida en piedra. Este es un problema, por ejemplo, para hoy en día. Si uno va de excursión a Europa, va a ver que permanentemente las ciudades están limpiando los muros, están haciendo restauraciones y algunas piezas de piedra que se rompen o tienen que ser reemplazadas ya es difícil porque no hay más el artesano que pueda pulir, que pueda tallar, que pueda construir una pieza en piedra como nosotros acá tenemos muchos todavía en la ciudad de Emboscada, por ejemplo, que trabajan la piedra, pero en estos lugares que la presencia en estas ciudades que son muy tecnológicas, de repente volver a mirar la mirada en la técnica de cómo se construyó es prácticamente revisar el libro de historia de la arquitectura y de su técnica. El siguiente. Bueno, acá tenemos una evolución. Habíamos visto en el románico que tenía una planta incipiente, es decir, como que se dejaba ver, como que iba a aparecer una cuestión. La idea de la iglesia, que iba a tener una suerte de crucero y que iba a manifestarse como una suerte de cruz y que iba a tener un deambulatorio en la parte donde aparece el altar, hacia donde está la naciente o el poniente del sol, ¿verdad? Por el rito que tenemos, eh, ahora sí se va a hacer un poco más complejo. Y el hecho de llevar la estructura más para arriba va a implicar que algunos elementos constructivos que fueron incorporados en Bizancio y que luego se llevaron a este periodo, a este territorio del románico inicialmente, por ejemplo, el contrafuerte, ahora va a evolucionar. Eh, si vos sujetas unos cuantos libros en tu biblioteca con dos elementos de sujeción a los costados, ahora tenés más libros. Por lo tanto, estos dos elementos a los costados no son suficientes. Hay que haber, o hay que ponerle otro mecanismo para que pueda soportar más. Ese más o menos es ese imaginario que ellos están trabajando. Y aquello que habíamos visto acerca de los principios constructivos, si son estereotómicos o tectónicos, podemos decir que en gran medida aparece en la presencia tectónica, porque están incrustados, relacionados, atados, están, digamos, articulándose una pieza con otra. Eh, pero no todo el edificio tiene una presencia tectónica, sino que hay algunas partes de él que tienen una presencia estereotómica, como va a ocurrir, por ejemplo, en algunos muros laterales o la fachada principal. Hay que tener en cuenta que desde el interior generalmente no se percibía al exterior, porque la gente que concibió la catedral quería, según lo que varias veces me explicaron, quería que los fieles se centraran en esa nave espacial, digamos, del imaginario cristiano. Yo le llamo así, ¿verdad? Porque es como una suerte de pasar de un estado a otro. Eh, Hablo metafóricamente. Y esto va a ser posible de esta manera, ¿verdad? Muros laterales y también en las fachadas. Esta hace que haya una mayor presencia tectónica que estereotónica. Por eso que algunas catedrales cuando hay terremoto resultan un poco dañadas, ¿verdad? Y que cuando hubo, por ejemplo, el incendio en Notre Dame de París, prácticamente todo el cerramiento superior que cubría, digamos, a la bóveda cayó. Una parte de la bóveda cayó, ¿verdad? Entonces, pero todo el edificio se mantuvo en pie
porque hay como una suerte de distribución de los esfuerzos. Y estos elementos que van a ir hacia afuera, que van a ser, va a ser un arbotante que va a incorporar como uno de los aportes constructivos de la arquitectura gótica, les va a permitir. Entonces vamos a ir mirando un poquitito las siguientes imágenes. Ahí vemos sobre el concepto que ya habíamos visto, inclusive en Historia uno acerca de los espacios que uno va construyendo, ¿verdad? Tenemos las dos torres frontales, aparecen las naves, los templos Profe cristianos. Celso, espera un poco, no se te escucha más. No sé si... Ahí, Sí se escucha. ahí me Yo, escuchás. yo sí lo escucho. Bueno, entonces voy a procurar irme un poquitito más lento, ¿verdad? Em, Generalmente los templos cristianos tienen tres naves, pero eso nosotros conocemos ya por su génesis, aquel templo que teníamos en Roma, ¿verdad? La basílica paleocristiana, tres naves. Y otra cuestión que forma parte del rito cristiano es la procesión. Por eso aparece lo que se llama la doble girola, o a eso también le llaman el deambulatorio, pero ese espacio que ustedes ven hacia las capillas radiales también está reservado para, digamos, las personas más importantes de ese momento que consagraron gran parte de su fortuna a la construcción del templo, el imaginario de los santos, ¿verdad? Entonces, te está trabajando un poco eso. El crucero va a instalar un poco esta cuestión de cruce de caminos en el interior, pero todo está en función de ese culto religioso que tenemos. Pueden ver ustedes que la catedral gótica, si bien es cierto que tiene en su exterior muchos elementos simbólicos y como un acervo enorme de esculturas con mucha fuerza orgánica, se puede decir también que tiene una presencia muy racional, porque los conceptos del cuadrado, el triángulo, inclusive el círculo que va a volver a aparecer, forman parte de esa cuestión que está mucho en el imaginario arquitectónico de Occidente. Hay una suerte de geometrización de este espacio y eso, digamos que está haciendo presente la presencia de la razón matemática, y como en ese momento no había otra forma de cálculo, sí se puede decir que también hay una suerte de ingeniería. El siguiente. Vemos que aparece el claristorio. El claristorio nosotros lo vamos allá, podríamos decir que eso es un aporte arquitectónico, ¿verdad? No solamente es como una suerte de una presencia de muro que cierra, que aparece como algo real, sino que no solamente su función es la de hacer pasar la luz, sino la de generar esa suerte de ingravidez, de liviandad. em, Cuesta creer que todo el peso de la bóveda que nosotros vemos en este interior como algo liviano va todo al exterior. El triforio es un elemento importante dentro de la cuestión espacial del templo, y ahí aparecen las naves laterales. Esta concepción de la catedral gótica se desarrolla en varios lugares de Europa y en algunos otros territorios, y con el tiempo también se llega sumándose a otras experiencias a los templos, digamos, del Paraguay. Si de repente alguien tiene la vocación de hacer una investigación de arquitectura, nosotros siempre decimos en el libro de Gutiérrez, pero debe existir ya en algún momento otro texto también tan bueno como el de Gutiérrez, y supongamos que alguno de ustedes o alguna de ustedes quiera trabajar sobre la evolución de los templos y las características que podemos encontrar en el Paraguay. Ese es un libro que no existe, ¿verdad? Sería algo espectacular. Un aporte espacial sería la nave lateral en torno al cual aparecen esa suerte de confesionarios. Si uno se va al interior del Paraguay, en algunas iglesias, uno va a ver esa suerte de confesionarios. En algunos templos que son de origen franciscano, aparecen y están ahí en esa nave lateral. Estos arcos, digamos, apuntados me recuerdan un poco a la iglesia que dicen que es neogótica de Areguá, ¿verdad? Entonces hay que ir analizando un poco si realmente es así, si de verdad se puede llamarlo de esta manera como estilo. Una investigación profunda sobre eso para encontrar exactamente las características, no tenemos. Hay gente que hizo alguna suerte de trabajo final, pero reunirlos todos en un libro sería genial, ¿verdad?
El siguiente, Lisa. Acá tenemos, digamos, la estructura importante que va a sostener todo esto, ¿verdad? Tenemos los contrafuertes, que son los extremos a ambos lados. En algún momento, eso, en algún momento fue quizás el minarete que luego llegó en este territorio románico. Por momentos se convierte en un campanario, en otro momento toma la fuerza de un contrafuerte, y ahora nosotros vemos que este contrafuerte sirve para sostener, digamos, una suerte de arco que aparece entre la nave importante, la nave principal del templo y las laterales. Va a ser un arbotante. El arbotante es un aporte constructivo, podríamos tomarlo así. Y el pináculo, que es una terminación que tenemos, que es como una suerte de clavo que va a articular los esfuerzos, también aparece como un aporte constructivo. Pero si miramos bien, está tan profusamente tallado, decorado y ornamentado en alguna de las catedrales, que también podría tener un aporte arquitectónico, porque por fuera es como contar la parte, digamos, se puede interpretar como la parte negativa de la vida que aparece en la Biblia, y que en el interior aparece entonces el recinto celestial donde vos encontrar una salvación y todo lo demás. O sea, lo negativo está afuera, representándole a veces como unas gárgolas, y en el interior aparecen los ángeles alados, por ejemplo. Nosotros vemos que hay una bóveda de crucería. La bóveda cañón es la bóveda que se arma con un arco de medio punto, pero las bóvedas de crucería se arman con arcos apuntados. La bóveda en sí existe, pero como en toda Europa también hay una presencia, digamos, fuertemente marcada por el tema del clima, de que tiene nieve, también una estructura en forma de cercha, que nosotros a veces lo conocemos como una cabriada, sostiene un tejado que lo vuelve, no solamente refuerza la idea formal de la iglesia de verticalizar, sino que también ofrece esa cuestión de no acumular la nieve y de sacarlo. Tiene también una función que en este caso es funcional, ¿no? Esta fue la parte de Notre Dame que se incendió, y que la gente que llegó a visitar la Catedral de París decía que en el interior era tan espectacular el armado de toda esa estructura de madera, que le llamaban un bosque. Efectivamente era un bosque, porque hoy día juntar toda la madera que se utilizó para la construcción del techo que se quemó de Notre Dame de París es devastar más o menos todo un bosque. Más o menos así es, con la cuestión de la cuestión climática que nosotros tenemos hoy. Hasta podría ser un poco más complicado, un poco más complejo eso, ¿verdad? Su solución, la de volver a cerrarlo. Vemos también que el edificio está constituido en piedra, y estas piedras que están talladas, decimos que una pared de ladrillo es un mampostería, ¿verdad? Pero en este caso los mampuestos, los que se van poniendo uno sobre otro, adquieren una presencia de un muro de sillería. El sillar, en este caso, lo asumimos como la piedra. Y esto va a ser posible que genere este espacio. Em, Nosotros nos vamos a la facultad, estamos en San Lorenzo, y hay mucha gente que cruza y pasa por allí al costado del templo de San Lorenzo. Yo le invito a que entren un poco en el interior. Este espacio es fantástico. No es gótico porque no estamos ni en ese periodo ni en ese siglo. Aparte, el pensamiento del momento histórico que lleva a la construcción del templo de San Lorenzo no es igual al mundo del imaginario gótico en el mundo medieval, pero tiene muchos elementos que recuerdan y nos aproximan a ese espacio. Entonces uno dice, ¿cómo quisiera entrar en algo así, verdad? Si es que no te vas, no tenés la posibilidad de irte a Europa todavía, entonces podés recorrer estos edificios y decir, ¿cómo un edificio medieval con estas características, con el tiempo, cruza todo el contexto histórico, cruza el mar, llega acá y hay una transposición, es decir, viene de otra manera para reconstruirse con ciertas características y ya mezclándose con otras, pero sigue, digamos, como afectiva su forma? El siguiente, Lisa. Vemos acá en el interior, mientras se estaba incendiando París,
asistíamos como la aguja, que es un elemento importante que aparece justamente ahí en el centro mismo del transepto, donde hay una suerte de encuentro de arcos apuntados, ahí nace una aguja que tenía una característica, hasta si se puede decir, más bien es un aporte arquitectónico que constructivo, ¿verdad? Que inclusive la de París ya no era original porque había sido transformada en algún momento. Cuando cae la aguja, cae y al caer parece luego que echó, perdió un punto muy importante de la catedral. Como cayó de punta, rompió parte de la bóveda. Uno siempre se pregunta, bueno, ¿y cómo es la bóveda? ¿Cómo se llama ese cerramiento? Ese cerramiento que cierra los arcos para armar la bóveda de crucería le llaman plemento o la plementería, que es como una suerte de, no sé si el término es más apropiado, pero como una suerte de losa de cascotes de piedra, van armando así. No es una pieza única, es como una suerte de hormigón medieval para armar la cúpula, perdón, la bóveda en este caso. El otro elemento en que todos estábamos expectantes es, por favor, que no se caiga, digamos, esta fuerza circular que nosotros tenemos allí, el rosetón. Es una pieza escultural total, ¿verdad? No solo su aporte probablemente es más arquitectónico que constructivo, pero no solamente porque tiene una fuerza, digamos, escultural y ornamental, sino por toda la carga simbólica que también tiene. Gracias a Dios no se cayó eso, sino que se mantuvo en pie. Se lo puede todavía mantenerlo efectivo en la construcción. Digamos que el interior de la catedral gótica está dominado por la luz y una sensación intensa de desmaterialización. No es que el muro no existe, como está tan iluminado, tiene una suerte de luminosidad natural, es que esto parece que está muy blando, su presencia es como un muro como un muro que fluye, ¿verdad? Gracias a la desaparición del muro que precisamente se da por el baño de la luz. Este efecto produce sensaciones de ingravidez y al mismo tiempo de transparencia. El color del cristal que está en el rosetón no solamente deja pasar la luz y hace un juego de color, sino que la misma imagen que aparece allí con cierta presencia, en algunos casos como imagen y en algunos casos como una presencia floral, dejan pasar eso. Ahí se puede decir que el muro parpadea en su sensación de generar una emoción. Y asimismo es como está comentando acá, PowerPoint, es como el cielo, ¿verdad? Como una suerte de comunicarte con ese mundo. Increíblemente, cuando terminó el incendio y la gente entró en Notre Dame de París, vio que, por ejemplo, la escultura de Cristo permanecía intacta en ese lugar. No le había pasado nada. Ni siquiera el fuego le había llegado a él. El siguiente. Acá entonces tenemos algunos elementos. Sí, Apolodoro de Damasco tuvo la suerte de construir el Panteón de Roma, entonces él trabajó con el arco de medio punto y trabajó con el artesonado, esa suerte de ir socavando el muro para hacerlo más liviano y, digamos, combinar otros materiales. Aquí los arquitectos góticos quieren llegar al cielo. Y entonces, ¿cómo voy a hacer para llegar al cielo si los materiales que voy alzando son cada vez más pesados? Entonces, debe haber alguna forma de que pueda mantenerlo en pie el edificio, que los esfuerzos vayan todo al suelo y que los materiales en sí no sean tan pesados. Yo creo que gran parte de todo el vitró que se desarrolla, no solamente como una piel que tiene una carga simbólica, sino al mismo tiempo como una suerte de muro también, lo permite. Y también permite esto la presencia de estos arcos que nosotros vemos, ¿verdad? Tenemos arcos dobleros, formeros y cruceros para armar esta suerte de geometría rectangular que vemos aquí. El arco de medio punto lo trabajaron los romanos, pero el arco apuntado es el arco que se genera principalmente en el periodo medieval gótico. No nos olvidemos que ya hubieron pequeños experimentos en el periodo románico, pero en el gótico es donde más se va a utilizar el arco apuntado.
o u ojiva. Así nosotros le llamamos porque es un aporte constructivo como tal. El encuentro de estos arcos genera una clave. Esta clave es un elemento importante porque es lo que va a unir todos los esfuerzos. Casi de la misma manera, si la clave, la piedra, la pieza de piedra más importante al unir los arcos aparece, casi o más o menos esta es la función del pináculo en la parte exterior, donde se va a juntar el arbotante con el, digamos, el muro que va a estar trabajando como contrafuerte. El siguiente. Bueno, aquí nosotros vemos la pulcritud con la que van a trabajar su técnica. Algunos templos góticos fueron pintados. Si uno entra a la Petite Chapelle Palatine de la Cité, como le llaman, la pequeña capilla que está en Ile-de-France, ahí mismo en la isla de Francia, hay la gran chapelle que le llaman. Ustedes pueden entrar, creo que tenemos una imagen como esa acá. Toda la bóveda está totalmente ornamentada de azul como una suerte y también con oro como una suerte de cielo estrellado. Todo el imaginario de los cristales tiene tanto color que esto parece que es un cofre, un estuche, como si vos arrancaras un pequeño trozo de la Vía Láctea de la noche y llevaras ahí todo ese fulgor, ese color. Pero en este caso también tenemos la presencia en el que no se ha pintado, no se ha tocado y se manifiesta así la presencia del material con el que están, así puramente y de acuerdo al territorio donde fueron apareciendo también. El siguiente, vemos otro interior. No nos olvidemos que esto está totalmente hecho en piedra y que, digamos, la gente que se dedicaba a la construcción de esto trabajaban en gremios. Entonces había el gremio de los picapedreros, el gremio de la gente que trabajaba en los vitrales, el gremio de la gente que trabajaba en piezas de madera, etcétera. Se dividían así y por lo tanto esta es una construcción anónima. No hay una suerte de arquitecto en estos paradigmas, sino que la sociedad en sí se involucra y construye el edificio. La bóveda de crucería es el resultado del cruce entre arcos apuntados que forman un esqueleto o nervios. Son los nervios. Pero fíjense que esas líneas que nosotros vemos allí no es solamente que son líneas como la profe Lisa nos está indicando. Este nervio va a pasar a ser también un referente escultórico en la construcción de este cielo simbólico. Hablamos de nervios, entonces podemos hablar de los sistemas constructivos. ¿Qué sistemas constructivos hay? Bueno, como vemos una bóveda, ya sabemos que su sistema constructivo es abovedado. Como vemos muro, también decimos que es murario. Como tiene nervios, también podremos decir que es nervado. Y también aparece el cerramiento exterior, que es, digamos, una suerte de un sistema constructivo en cercha del techo. Entonces, algunas veces solíamos preguntar cuáles podrían ser los sistemas constructivos más importantes y de repente nos decía abovedado, pero colocaba el techo y entonces esa es como una suerte de que lo abovedado tiene más importancia que el cerramiento exterior que está por fuera, aunque sí forma parte del conjunto, lo que mantiene en pie, digamos que es lo que está más en el interior. El espacio entre los nervios, ya habíamos visto que es entre los nervios va a aparecer la plementería. Y la cubierta, ya habíamos visto nosotros que por dentro hay una bóveda, pero por fuera hay un cerramiento superior a 2 aguas. Eso es una característica de la arquitectura gótica, que nosotros estamos desarrollando una arquitectura, programas religiosos, también tenemos los programas civiles. Entonces, podemos ver cómo es el castillo del señor feudal y todas esas cosas, ¿sí? Pero acá nosotros lo estamos viendo de esta manera. Y también hay arquitectura que es un poco más doméstica, si nosotros nos preguntamos cómo habrá sido la vivienda de la gente de esta época. Bueno, entonces ahí vemos que hay una suerte digamos, del desplazamiento de los esfuerzos del interior hacia el exterior y eso se da no solamente con todos los órdenes que trabajan de manera vertical, sino que también van a los contrafuertes y estos
caen por los a través del arbotante a los contrafuertes. Ahí aparece, por ejemplo, gárgola, dice, y generalmente como en estos lugares llueve mucho también, escurrir el agua también es una cuestión. Y a veces las gárgolas aparecen con una cuestión funcional, que aparece una bestia o un bestiario que tira el agua a través de él. Pero en algunos casos, como las famosas gárgolas de París, que se hicieron muy, o sea, siempre estuvieron allí, pero durante la tragedia de su incendio se hicieron muy famosas. Hay algunas gárgolas que parece que piensan, ¿verdad? O piensan sobre la tragedia de ese momento. Uno puede empezar a mirar eso y exactamente hace un año creo que ocurrió toda esta cuestión. Si podemos seguir la siguiente. Esto, por ejemplo, estos dibujos nosotros lo podemos encontrar en nuestro famoso libro de historia dibujada de la arquitectura que alguna vez inclusive se utilizó en el curso preparatorio de admisión. También nosotros podemos mirar allí porque la manera en cómo lo explica es muy, muy buena, ¿verdad? Es muy interesante. No se optó por el arco de medio punto según unos materiales audiovisuales que solíamos ver en clase, porque eso va a implicar de que tenga que tener mucho muro y eso va a traer mucho peso porque es el imaginario romano. Recuerden que los romanos para poder elevar el muro, por ejemplo, del Coliseo, tenían que hacerlo mucho más ancho e ir horadándole. Pero en este momento, en este manifiesto gótico, eso no va a ser posible. Así que debe ser lo más liviano, estructuralmente estable y al mismo tiempo formal y simbólico como ellos estaban necesitando. Y el arco apuntado es lo que le permitía desplazar los esfuerzos. Dice, la proyección vertical de la catedral gótica se resuelve tectónicamente con una gran elegancia, de tal manera que la belleza formal y la estabilidad técnica del edificio se manejen de esta manera. Uno puede ver, ¿verdad?, de que podríamos decir que no es un orden nomás, sino que son varios elementos, en algunos casos como columnas embebidas o un ramillete de columnas que arman este imaginario, ya que algunos dicen que la cuestión gótica deviene también de un espíritu floral, ¿verdad? Inspirándose también en algunas cuestiones de la naturaleza. Entonces se vuelve un poco más complejo. Está totalmente construido en piedra. Yo suelo sorprenderme siempre porque me imagino cómo habrá sido esta cuestión de poder coordinar los cortes de piedra. Sí, ahí él está haciendo, aquel está tallando. ¿Cómo se va a encontrar todo eso? ¿Cómo va a tener la precisión de las piezas que tiene? ¿Cómo van a alzar en el muro? ¿Cómo van a encastrar como todo un trabajo artesanal, 100% artesanal? Y queda perfecto. El siguiente. Ahí en la parte de los elementos que forman parte del sistema constructivo, entonces vemos algunos, el pináculo que generalmente tiene una tendencia más funcional, por lo tanto es más un aporte constructivo, pero también tiene una mirada arquitectónica. El arbotante es un aporte constructivo, así como la pechina fue un aporte constructivo del Bizancio. El contrafuerte ya es un aporte que lo habíamos visto en Bizancio. El contrafuerte pasó al mundo románico, le permitió al muro poder elevarse más, así que tuvo una pequeña transformación. Y ahora es cuando el contrafuerte vuelve a transformarse, se separa mucho de la nave principal para poder acoger la articulación con el arbotante. Entonces hay como una suerte de desplazamiento otra vez, pero todos estos elementos están apareciendo para que la catedral tenga los tres espacios que le son necesarios, la nave central y los dos laterales. Como es muy alto, como su escala ya es mucho mayor, aparece toda esta ingeniería. En el románico no había necesidad de esto porque ellos lo resolvían de otra manera y porque el universo que ellos buscaban desde el punto de vista de la reflexión bíblica no tenía todavía este ímpetu y este deseo de querer llegar al cielo, por ejemplo, simbólicamente.
El siguiente, Lisa. Ahí vemos que los contrafuertes, si bien este, vemos aquí que tiene una incorporación ornamental, le integra al arbotante. Decimos que el arbotante tiene una fuerza de aporte constructivo, pero no es solamente eso, porque el arbotante también tiene una forma arquitectónica que como discurso formal se integra a toda la arquitectura. Entonces, vemos, ¿verdad?, cómo aparece y también en algunos puntos referenciales, los pináculos no aparecen como un elemento puntual, sino que puede aparecer como una escultura, puede aparecer como una gárgola, pueden aparecer como unos santos, pueden aparecer como unos seres alados, como unos ángeles. Todo ese es el imaginario. Piensen nomás por un momento que vivimos en el mundo medieval y que tenemos que vivir toda esta vida construyendo la catedral para que cuando llegue la muerte, entonces finalmente podamos ir a nuestra enorme casa en el cielo. Eso es una construcción cristiana, ¿verdad? Eh, bueno, por lo menos ellos hacían algo. Se imaginan, ellos también tuvieron el periodo de pandemias en el periodo medieval y a lo mejor morían así, bueno, sabe que estás en el cielo. Pero esta situación hoy en día, para nosotros en este siglo, pasa a otra concepción, no tenemos otra referencia de estas cuestiones. El siguiente, Lisa. Vemos también que estos contrafuertes no solamente sostienen eh, toda la cuestión del desplazamiento de los esfuerzos, sino que al mismo tiempo también ofrecen una suerte de cabida o habitáculo para esculturas que están representando a seres del imaginario cristiano como esculturas. O sea, están trabajando también como una suerte de nicho y vemos cómo van articulándose como una suerte de efectos geométricos, como una suerte de cascada para armar toda la forma que al final es la que busca la arquitectura, su forma en el conjunto. Tanta gente diversa trabajando, tanta gente distinta con distintos elementos trabajando, que al final se logra una unidad total. Las torres agujas, como le llaman ahí, que es el remate piramidal, los pináculos, remate cónico o piramidal, los gabletes, remate en punta o modo de frontón, que nosotros también tenemos allí, son utilizados plásticamente. Le llamamos plásticamente cuando hacemos una referencia a que esto tiene un valor artístico importante, o sea que no es que está allí nomás, sino que al mismo tiempo nos agrada, nos transmite sensaciones, es un punto referencial de contemplación. Así es. Bueno, seguimos, pasamos también esta imagen que ya habíamos visto. Bueno, ahí tenemos Catedral de París o Notre Dame de París. Entonces ahí podemos ver algunos elementos importantes. La catedral nunca pudo concluir sus torres. Entonces cuando esta se incendió, se llamó a un concurso a todos los arquitectos más grandes del mundo para poder reconstituirlo. Y a medida que aparecían los proyectos, más y más me asustaba. Lo que pasa es que siempre voy a ver a la Catedral de Notre Dame como es y hay proyectos que le pusieron enormes herramientas con vidrio, con cristales, un monte de árboles arriba, un montón de formas así hiper contemporáneas. Bueno, qué espectacular decir, pero después bajas la mirada a lo que es el monumento y decir, no, este es Notre Dame. Como ellos tienen prácticamente su partida de nacimiento registrado los franceses parte por parte de todo el edificio, es que ellos según la última vez que escuché, el Parlamento dijo que iban a recuperar el edificio tal y cual como estaba. Y allá tenemos al fondo la aguja, que es un aporte arquitectónico, y vemos en el frente, ¿verdad? Hay referentes que son arquitectónicos, ¿verdad? Tenemos el tímpano, tenemos todo ese elemento que ya se aproximó a la arquitectura románica, la presencia importante digamos, del rosetón, y ahí nosotros le vemos a San Dionisio, hay una franja arriba de los tres tímpanos en Notre Dame, en la mano derecha Catedral de París, ahí nosotros le vemos a San Dionisio, que dice que es un santo que llevó con la cabeza en la mano, ¿verdad? Ahí en la parte de abajo, Lisa, abajo ahí
Es como, porque esto es una suerte de Biblia. Entonces ahí están todos los santos más o menos representados, ¿verdad? Yo no estoy viviendo en el imaginario medieval, todo lo que yo sé es esta televisión, esta es la radio y esto es lo que me cuentan. Pero el mundo va a tener una serie de cambios. Hay algunas personas que en otro momento histórico van a empezar a usar la razón. El ser humano va a cambiar y va a cuestionar todos estos edificios, ¿verdad? Vamos a pasar de templos religiosos a edificios que ya tienen mucha presencia con la razón, con la máquina, etcétera. Entonces, si miramos para hacer una síntesis en la Catedral de París, vemos qué principios constructivos tiene. Tiene los dos principios constructivos. La presencia tectónica es mayor que la estereotómica, pero tienen los dos. ¿Qué sistemas constructivos hay? Bueno, recuerdo, tiene muro, por lo tanto es murario. Tiene bóveda, por lo tanto es abovedado. Tiene nervios, podría decir que es nervado. Y el sistema constructivo del techo, por decirlo así. Entonces, esta es como una forma de interpretar este edificio rápidamente. Sobre su poética, nos había explicado el profesor Sosa que la poética, y es un material que ustedes tienen también acá en la plataforma del curso, que está asociado con tres elementos. Por un lado, la idea, que es aquella de que los, este, el ser humano en el mundo medieval gótico quiere alcanzar el cielo, y al mismo tiempo la casa de Dios también es la casa de la Virgen, por lo tanto, por eso es Notre Dame. Luego tenemos el contexto de por qué, en este caso, el pueblo, digamos, francés construye este monumento. Y luego tenemos la cuestión de los materiales, de dónde, porque había que buscar los yacimientos de piedra para esto. No todas las piedras pueden servir para las construcciones. Y este es un material que ellos consiguieron. Entonces, estos tres elementos se juntan para poder construir la idea, porque la catedral en sí es una idea. Cualquier edificio que vos veas en sí, material, es la construcción de una idea. Bueno, entonces el siguiente, otras partes más que nosotros podemos ver como aportes arquitectónicos, las gárgolas, la arquería, ahí vemos los gabletes, vemos los doseletes, vemos el pórtico, galería de retratos reales donde están los santos, el rosetón y las torres. Entonces, acá hay un montón de elementos que podríamos decir que son aportes arquitectónicos. La presencia de estos sugiere el discurso de un muro, pero el edificio se sostiene con los aportes constructivos. Y ahí no estamos hablando entonces del arbotante, no estamos hablando en este caso, cuando presentamos los elementos arquitectónicos, no estamos hablando del, este, el, el arco ojival o el arco apuntado, no estamos hablando del pináculo, no estamos hablando del contrafuerte evolucionado, eh, y así sucesivamente. El siguiente, Lisa. Esto ya es un último periodo del gótico porque fue evolucionando. A este le llaman periodo flamígero, cuando su forma ya va cambiando demasiado. Cuando solemos hablar de la arquitectura griega, decimos que la arquitectura griega tiene un periodo de oro, o el periodo clásico, o el periodo de Pericles, que finalmente, cuando uno de sus representantes se fue, Alejandro Magno, se va hacia la India y vuelve, trae lo que los griegos consideran una deformación, un movimiento, una suerte de presencia barroca, pero que no es de estilo barroco ni nada de eso. Entonces ahí uno puede notar, bueno, esto fue lo que cambió. Si nosotros miramos la fachada de las catedrales que corresponden a la primera etapa, vemos que son más simples, más sencillas, pero luego va evolucionando hasta esta suerte de, por decirlo así, de movimiento que tiene la fachada. No quiero hablar del concepto barroco porque barroco es otra cosa, pero acá podemos notar su cambio. Y esto que está en forma de flam, en forma de llamas, qué raro, ¿verdad? Porque estos edificios casi siempre tienen la tragedia del incendio, entonces uno lo puede verificar de esta forma. Está totalmente hecho en piedra. El siguiente, Lisa, ahí vemos las gárgolas,
y también vemos la presencia del rosetón. Ambos son aportes arquitectónicos. Sin estos elementos es difícil de reconocer el imaginario gótico, o si aparece, vamos a decir, no, es el gótico total que nosotros conocemos siempre. Ahí vemos a la Virgen en el centro de la rosa de los vientos, vamos a llamarle así, ¿verdad? El siguiente, ahí vemos una parte de los gabletes que está profusamente, digamos, construido con esculturas. Las esculturas no solamente sirven para armar el aporte arquitectónico en este caso, sino que contar el discurso. Es una suerte de catecismo que se le dice a la gente que está afuera. Si nosotros llegamos a uno de estos edificios hoy día, tardamos mucho más tiempo sacarnos la selfie para lanzar rápidamente en el Facebook, poner en el Instagram, pero muy poca gente se detiene a disfrutar de verdad lo que ocurre en este espacio interior o en este monumento exterior que hay un mosquito, que es el tema de la fachada. El siguiente, ahí vemos los doseles también, el capitel. El siguiente, la portada gótica, uno puede ver la escala que tiene esto y podemos ver también cómo el muro está armado con bloques de piedra, como una pequeña suerte, no es una mampostería, pero no es una argamasa, sino que es como una suerte de mezcla que va a propiciar, digamos, que el muro en sí se pueda sostener. Pero no es la manera como hoy nosotros conocemos para pegar los ladrillos, por ejemplo, o articularlo en un muro de mampostería. El siguiente, bueno, aquí vemos las arquivoltas. La arquivolta es un aporte arquitectónico, el tímpano también un arquitectónico, un aporte de la misma manera como ese orden que aparece en el centro del espacio de un vínculo que puede ser principal o lateral, aparece también el parte luz y finalmente el derrame, que es una profusión digamos, de columna eh, embebida al muro, ¿verdad? Esto ya es como una suerte de ornamentación, como una suerte de difusión del cristianismo, como una suerte de disfrute de una escultura, pero la verdad que el muro de por sí se sostiene solo sin estos elementos. En el caso del parteluz, sí tiene que tener una presencia por la escala que tiene que cerrar y por el peso que tiene que contener también. El siguiente. Y ahora la profe nos va a llevar a otro PowerPoint. Si alguien tiene alguna pregunta, lo puede hacer o puede escribir en el chat. Fátima, si querés comentar alguna cosita. Ahí hay varios. Sí, yo creo que está bastante claro, Celcito, súper completo. Bueno, gracias, Fátima. Y aquí vamos a ver otro periodo que creo que es el Renacimiento, sí. Vamos a ver primero las cúpulas, Celso, o vamos a ver Santa María de las Flores. Y si vemos primeramente Santa María de las Flores, Bueno, es un periodo. Bueno, acá nosotros vemos la gente que tuvo la suerte de irse a Santa María de las Flores. Ahora tenemos eh, una situación especial porque los italianos por poco no nos regalan el viaje para poder irnos otra vez. Estoy castigada por el tema de la pandemia. Me dolía en el alma la cantidad de víctimas que tenían. Pero si uno puede llegar a irse a Florencia, uno va a encontrar la famosa cúpula que lo construyó, lo ideó Brunelleschi. Pero Manetti también es un personaje importante en este discurso que le ayudó en el sistema de los cálculos y todo lo demás. Y Florencia, también conocida como Firenze, tiene varios lugares por su topografía en las afueras de donde uno puede ir para mirar estos edificios. Hay una presencia también acá importante simbólica. Nosotros vemos que acá en esto vemos el duomo. Duomo quiere decir cúpula. Y vemos que este duomo o cúpula, en este caso de Santa María de las Flores, tiene un campanario. También hay un edificio enfrente que tiene un campanario. Pasa que esta cuestión de Santa María de las Flores empezó a construirse en un periodo gótico, románico,
gótico y finalmente termina con un aspecto que ya es del periodo renacentista. Y no solamente esto estaría representando el poder religioso, pero poco a poco va a aparecer el poder civil. Así que dentro de ese territorio va a haber la cuestión de las grandes logias y la presencia de las torres que hablan del otro poder civil. Acá vemos en el edificio que Brunelleschi lo que hizo fue colocar el Duomo. Y esta es una cuestión que ya habíamos comentado con el profesor Sosa en algún momento en las clases de refuerzo, que si yo tengo una piedra preciosa y quiero colocarlo al dedo, articularlo al dedo, tengo que buscar un elemento, un intermedio. La piedra preciosa sería la cúpula y el punto intermedio que va a unir la cúpula con el resto del edificio va a ser eso que nosotros conocemos como tambor, que en un momento vimos en el periodo románico que esto tenía más una presencia un poco más cercano al cimborrio, pero el tambor, por decirlo así, aparece en el periodo barroco. Esto es como una suerte de transición con algunos elementos. Bueno, entonces seguimos, Lisa. Acá tenemos una pintura de Masaccio. Dicen que los artistas siempre se adelantan a los arquitectos. Bueno, yo no quiero entrar un poco en ese debate, pero hoy día, por ejemplo, veo que los diseñadores industriales están generando, están comprendiendo e interpretando las nuevas formas de ser, digamos, del ser humano contemporáneo y van cambiando. Hasta el mueble de la sala ya no es más un cuerpo con dos separados y una mesita en el centro. Vos podés ver ahora hasta inclusive en el diseño local que ese mueble para el estar principal no es más un sofá. Eh, es una suerte que se convierte en cama, de repente se pueden dividir todos los elementos, se puede separar, se puede cambiar, etcétera. Cuando vos llegás a la casa de alguien, qué sé yo, para ver fútbol entre los amigos, bueno, uno ya se acuesta en el sofá. Esto está diciendo de que esto está asumiendo como una suerte de reposera y cama y no como un sofá. El rollo se acuesta todo en el piso y así sucesivamente. Quiere decir que hay que mirar las nuevas formas de ser contemporáneo. ¿Y por qué digo esto? Porque los pintores en esta época como Masaccio empezaron a adelantarse a los arquitectos, los artistas. Entonces aparece una pintura que es importante como esta. Fíjense, hay un arco de medio punto, atrás hay una bóveda cañón, esa bóveda cañón tiene un artesonado, mucho más atrás hay nuevamente un arco que parece ser ya un arco fajón y el espacio fluye hacia atrás. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Cuando viene el Renacimiento es como una suerte, se produce el humanismo que se centra más en el ser humano, pero ellos aparentemente dicen, vamos a tomar otra vez los discursos greco-romanos o greco-latinos que fueron nuestros y no tanto la presencia románica y gótica. Entonces va a volver otra vez esta suerte de encontrar muchos elementos y esto se está dando en la pintura que en este caso ya es una trinidad completa. Vos le ves ahí a la Virgen, le ves a San José, le ves al ángel que está atrás, Jesús. Bueno, ya tenemos una suerte y abajo tenemos, ¿verdad? La presencia eh, digamos, del que está gestando, ¿verdad? La construcción del cristianismo. El siguiente. Habíamos visto nosotros también que esto tiene mucha relación con la Basílica Romana, pero acá vemos el interior de algunos edificios donde se va a volver a recuperar esa presencia romana que en algún momento fue, pero lo vamos a transferir a un imaginario renacentista. Hay algunos arquitectos que van a trabajar acá y algunos teóricos que van a asumir que tales formas son las formas, digamos, concebidas y canónicas como las perfectas, ¿verdad? Ahí aparece Alberti y alguna que otra persona más. El siguiente, Lisa. La perspectiva, que es una cuestión importante, ¿verdad? En la composición de los arquitectos, porque Brunelleschi arma la perspectiva que es científica. Generalmente los artistas, algunos usan la perspectiva y otros no. El arte moderno, el arte abstracto no usa la perspectiva. Se expresa con otro sistema, con otro dispositivo de interpretar la vida cotidiana. Pero en el imaginario renacentista era fundamental porque no solamente era el edificio en sí, sino que al mismo tiempo era una pieza en un conjunto urbano que poco a poco va construyendo ese espacio exterior.
Y la perspectiva entonces va a traer como consecuencia la construcción de algunos conceptos que nosotros vemos en nuestra vida cotidiana, pero que lo interpretamos ahora, como los puntos de fuga y todo lo demás. ¿Y qué tiene que ver eso con arquitectura? Y tiene que ver mucho por el tema de cómo centrar la presencia de un edificio en un campo, qué es lo que primero se va a ver, qué es lo que está por detrás, qué formas pueden generar una presencia jerárquica en un contexto construido y así sucesivamente, ¿verdad? Esta imagen pintada no solamente habla de cuestiones renacentistas, sino que también sutilmente te está manifestando la construcción de una suerte de belleza del imaginario renacentista urbano. ¿Hasta qué altura los edificios? ¿Qué forman los edificios? ¿Qué elementos arquitectónicos van a formar parte del imaginario del muro? ¿Qué discurso eso va a contar? ¿Por qué aparece una presencia cilíndrica importante en ese interior? Estos son como suele decir el profesor Sosa, son como primeros experimentos que luego van a constituirse en paradigma en otro periodo, porque los arquitectos miran en el pasado, hurgan y hacen una mirada en eso, lo redescubren y lo vuelven a construir de otra manera. Bueno, el siguiente. Vemos también ahí Piero de la Francesca, la flagelación de Cristo, hay una presencia de la perspectiva, esto genera un espacio, no una perspectiva nomás, sino que se trae la flagelación de Cristo que se dio en otro periodo de la historia a un espacio renacentista. Entonces la pregunta es, ¿cómo va a ser ese interior? ¿Qué equipamiento, qué ornamentación va a tener? ¿Qué pintura? ¿Qué color? ¿Qué forma? ¿Va a tener o no va a tener estucado? ¿Cómo va a ser el orden? ¿Y qué capitel va a tener ese orden? ¿Y qué discurso va a tener eso, verdad? Lo mismo con el caso de Leonardo da Vinci, que nosotros vemos una pintura, pero si estamos, por ejemplo, en el Pisa analizando este cuadro, entonces vemos una composición, que ahí hay una suerte de triangulación, que hay una suerte de geometrización, y que Leonardo también en la pintura le incorpora eso que anteriormente no se conocía, que es la perspectiva. Es decir, al hacer el esfumado y al pintar con colores claros, es lo que nosotros vemos como una profundidad. Por eso es que pintura y arquitectura van relacionándose y hay que tener en cuenta que ambos, digamos que todavía comparten una presencia en el muro. Los dos van a evocar cosas. En otro momento, como en el caso de las catacumbas, esto está esculpido, tallado bajo tierra, hay que representar, simular el exterior como si fuera un evento arquitectónico. Y acá hay que reconstruir la presencia arquitectónica de una presencia como no había antes. Había que construir ese imaginario y eso salió de los teóricos, ¿verdad? Siempre en la cuestión de la construcción de la belleza. Seguimos, Lisa. Esta pintura es fabulosa, Rafael, la Escuela de Atenas. Tiene tantos argumentos, tiene tantas anécdotas. Fíjense, esto está en el interior de un edificio. Ustedes pueden ver ahí que hay un vínculo. Tenemos un arco de medio punto, tenemos como una suerte de pechina a ambos lados y dentro de ese arco de medio punto se despliega una perspectiva profunda. Eh, Ahí nosotros vemos, ¿verdad? Que si analizamos el arte que fue de este momento, vemos cómo se trabaja la luz, cómo se trabaja la composición. Acá tenemos una perspectiva, un punto de fuga, qué color tenía la indumentaria, por qué algunos filósofos tenían una ropa, por qué los otros no. Cada una de las miradas que puso Rafael, así como que atestiguaban una presencia irónica, una pregunta simulada, etcétera, porque había que tener mucho cuidado. Acá en este momento ya empezaba la iglesia a hacer sus controles acerca de qué cosas se podía comentar y qué cosas no. Pero fíjense la profusión de esas bóvedas que van hacia un infinito y cómo aparece la presencia del espacio, cómo va a fugar, cómo va a entrar el tema de la luz. Todo eso hace a la construcción del espacio. Y fíjense que es una pintura. Bueno, tenía esa presencia escenográfica también que después en otro periodo nosotros vamos a poder ver dentro de la construcción de la ciudad. Todo aparece así con un tiempo, ¿verdad? Bueno, seguimos. Palacios urbanos. Nosotros en Asunción tenemos también nuestros palacios urbanos.
Uno dice, bueno, pero yo para qué quiero estudiar esto, porque este es de otro lado, es de Italia, es del periodo, de la Italia moderna de hoy, del periodo renacentista, pero es interesante analizar estos palacios porque estos con el tiempo vinieron, por ejemplo, a Paraguay y también asumieron su rol de incorporar en el interior a la burguesía emergente paraguaya, de algunas ciudades como la Azucena. Y el palacio urbano es muy interesante porque tiene algunas características, ¿verdad? Se concibe como un volumen exento, es decir, que los palacios de algunas familias poderosas florentinas de Florencia ocupaban, no podemos decir que es una manzana, porque en ese territorio de la ciudad no está concebido como el concepto de la polis griega, que nosotros le llamamos hoy la cuadrícula de la manzana, sino que tenía un origen medieval, orgánico, con la ciudad y qué sé yo. Pero los edificios sí tenían una fuerte presencia de tendencia cúbica y tenían tres niveles. Sus tres niveles van a argumentar esta cuestión. Tenemos toda la parte de servicio en la planta baja, el plano noble que tenemos en el centro y toda la parte íntima de arriba, ¿verdad? Entonces, eso va a marcar la presencia. Algunos palacios del centro de la ciudad de Asunción tienen esta característica. Esto puede ser un trabajo final de grado. ¿Qué relación hay entre el palacio urbano florentino renacentista y el palacio urbano ya probablemente de periodo neoclásico en Paraguay, por ejemplo en Asunción? Ahí hay todo un libro de experiencias para narrar. Vemos que el edificio está trabajado en piedra, así que esto tiene una característica importante que va a oscilar de momentos del rusticado y finalmente va a terminar con otro tipo de efectos cuando ya no tenemos la piedra. Y pueden ver que aparece de una forma muy tosca en su planta baja y se va alivianando hacia arriba la profusión de la sutileza de su estilo, porque esto tiene un estilo que le podríamos llamar renacentista y tenemos una enorme cornisa arriba que genera el remate. Ahora, entonces, estas son cuestiones que tienen que ver con la presencia quizás de su relato, ¿verdad? De su poética y su retórica. Si nosotros miramos sus sistemas constructivos, podemos ubicarlo y también sus principios constructivos. El siguiente, Lisa. Vemos, por ejemplo, que en este caso el Palacio Medici tiene ciertas características. Estos edificios se manejan en cierta forma como tipología, no tienen la presencia del análisis de los espacios que ya aparece con el mundo moderno nuestro, o sea, con el estilo moderno o la época moderna, sino que acá los espacios aparecen relacionados, interrelacionados contiguamente y tienen un espacio interior, un patio interior que recuerda al imaginario de las casas romanas. En el periodo renacentista esto lo vamos a llamar cortile, un patio interior exquisito. Si uno se va a Florencia, que en estos casos muchos edificios hoy día funcionan como museos, uno puede entrar para ver cómo se vivía o cómo era la vida de la gente burguesa más importante de ese momento. Vemos que todo el edificio se plantea con una fuerte presencia estereotómica, es como una arquitectura de muros. Y vemos que hay una pequeña presencia tectónica en la cuestión del cortile, de ese patio interior. En este caso predomina más el muro, lo murario como sistema constructivo. Y tiene mucha presencia estereotómica como principio constructivo, que es el principio tectónico. El siguiente. Y vemos otros detalles más. Todo lo que aparece con respecto al discurso del muro estarían dentro de los aportes arquitectónicos. El siguiente, Lisa. Seguimos. 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 Acá vemos, por ejemplo, el Palacio Piccolomini. En este caso, el Palacio Pitti, que es como un palacio, sigue siendo un palacio urbano, pero sus características, su contextura dentro de un contexto de la ciudad, digamos que es distinto, ¿verdad? Tiene un patio fabuloso, todo un día podés pasar ahí, no vas a recorrer todo. Y podemos ver que este edificio está construido en piedra. Son, digamos, experimentos que luego van a pasar. Fíjense que hay como una suerte de balaustrada que después va a aparecer ya en otro momento.
Y uno dice la balaustrada, hubo un momento en la historia, digamos, de las ciudades de Paraguay y de Asunción, y de las casas, donde muchas casas tenían balaustra en los balcones. Entonces uno se pregunta de dónde vino eso. O sea, empieza a mirar la historia para atrás, descubre de dónde vienen los argumentos, ¿verdad? De qué punto vienen esos argumentos. Todo el imaginario que tiene que ver con la construcción de la belleza y la ascensión áurea aparece en ese sistema, digamos, de arcos, y que estos van a tener un ritmo, una repetición en ese muro, como lo decía Chin, y más podemos ver en la planta baja cómo empieza a aparecer una suerte de frontón con la mezcla de un arco de medio punto, así sucesivamente. El siguiente, Lisa. Este podemos pasar, es porque los edificios van construyendo el espacio exterior, como nosotros vemos aquí. Acá en este caso, la construcción de las fachadas, vemos que hay edificios urbanos eh, de poder civil y edificios urbanos de poder religioso, como que diferencian sus discursos, sus mensajes, pero al mismo tiempo están construyendo este espacio exterior renacentista, que generalmente fue urbano. El siguiente, acá podemos ver otros elementos más. La disposición de la fachada, las alturas que tenemos, esa armonía con respecto a la utilización de los materiales, también forma parte de él. Si uno puede irse en la zona de Florencia, o se va a Siena, o se va a Asís, uno puede ver que en toda esa zona que le llaman la Toscana se utiliza mucho una suerte de mármoles que a veces van entre los rosas y los verduzcos, grisáceos verduzcos, casi siempre de revestimiento. No nos olvidemos que los romanos revestían, y como esto recupera las cuestiones que son romanas, aparece otra vez con esta presencia en el muro. No acá en esta foto, pero se suele dar en esos lugares. El siguiente. Acá vemos el interior del Cortile, que es el patio interior. Podemos ver cómo estos arcos van a asentarse sobre unos capiteles, cómo aparece todavía la utilización del orden. Acá vemos, por ejemplo, si este orden ya no es a la usanza griega ni romana, sino que va evolucionando y se va colocando directamente ya sobre su base, ¿verdad? Ya no tiene, digamos, la lógica o la función de juntar agua en el interior como trabajaba la casa romana, a la que le llamaban impluvium, sino que esto efectivamente se convierte en un patio de consumo de interior, ¿verdad? Y hay una suerte también de esa relación intermedia, que vos no sabés si está adentro o está afuera. Esta es una característica que nosotros lo encontramos al interior del edificio, muy propio de los palacios urbanos. El siguiente, Lisa. Bueno, acá la iglesia de San Lorenzo vemos las características que ya habíamos visto bastante acerca de aquello que fue en un momento el espacio religioso cristiano, de la Roma, ¿verdad? De la Roma. Y acá vamos viendo cómo estos templos van teniendo una articulación con otros programas que van generando patios, ¿verdad? Se va haciendo un poco más compleja la construcción de estos conjuntos religiosos. El siguiente. Aquí vemos que podemos ver que en este caso, que lo plantea Viñola, hay por lo menos por fuera, podemos apreciar que en cuanto a los principios constructivos hay una alta presencia estereotómica, porque básicamente es todo muro. Extrañamente, esto es como una suerte de antesala a lo que va a venir después durante el barroco, ¿verdad? Que es el periodo que viene después del renacentista. Pero hasta ahora los experimentos renacentistas que se dan con más fuerza se dan en Florencia, hasta que finalmente todo el movimiento va a ir nuevamente a Roma, y ahí va a empezar a gestarse aquello que conocemos como el periodo barroco. El siguiente. Vemos una suerte acá, podemos ver, ¿verdad?, qué principio constructivo hay. Una fuerte presencia estereotómica. Queda muy poco de lo tectónico. ¿Qué sistemas constructivos hay? Como hay muro, por lo tanto vemos que es murario. Y como hay cúpulas y hay ábsides, por lo tanto es entonces abovedado. Esos son los dos sistemas que nosotros podemos encontrar aquí.
El siguiente. Bueno, acá vemos en la escalera de la Biblioteca Laurenciana, que muchos habíamos visto ya en Historia 1, por primera vez la escalera va a aparecer con una, si bien es cierto que anteriormente se ocultaba, acá se muestra. Miguel Ángel inteligentemente va a trabajar, va a articular la forma, porque digamos tres alas de una escalera con un descanso, es exagerado, pero en este caso pasa a ser como un conjunto escultórico para completar, ¿verdad?, con un referente de la belleza todo este espacio que es como una suerte de antesala a la biblioteca y va teniendo una fuerza en este periodo renacentista que después, cuando este argumento de la escalera salga en el imaginario barroco, no sé, yo me imagino a María Antonieta y Luis XVI bajando por las escaleras de Versalles ante la multitud. En este caso es así, o de repente cuando, no sé si muchas de las chicas que están acá presentes en esta videoconferencia alguna vez debutaron, pero en ese rito del debut tiene mucha presencia el hecho de bajar por una escalera. O de repente, si nosotros nos vamos a algún evento muy importante, Récate, en ese edificio que está ahí sobre Aviadores, cerca de ese shopping, parece que no es luego el llegar al sitio, al espacio, al gran bol, como le llaman, el argumento más importante, sino ese desplazamiento, la llegada que uno tiene cuando sube por la gran escalera de ese hotel. Es ahí la cosa, en qué situación de estatus vos estás, si fuiste invitado o no. Pero en este caso, en el imaginario renacentista, tiene una vinculación profunda con el concepto de la razón. Entonces, de ahí nace esa cuestión. Cómo argumentar un espacio y cómo encontrar el argumento, por decirlo así, de la belleza para que todo tenga esa cuestión armónica que ellos siempre buscaron. El canon, la simetría, la ascensión áurea, las nuevas teorías, cómo este muro que anteriormente tenía discursos por fuera, ahora lo incorpora por dentro. Y ahí aparece, por ejemplo, un aporte arquitectónico de Miguel Ángel, que es la columna pareada, ¿verdad? Seguimos, Lisa. Bueno, la Villa Rotonda o la centralidad del universo, como algunos lo llaman, acá hay una cuestión de que inicialmente la cúpula que tenía un referente religioso, ahora se le convierte, se le saca esa cuestión, ese estima religioso que tenía, porque solamente así podría ser o para esa función, y se lo trae a una villa. Bueno, un referente importante de la cúpula que tengo en mi vida cotidiana es un museo que a lo mejor muchos de ustedes se fueron, que es nuestro Museo de Bellas Artes, que es una villa como la renacentista que alguna vez hubo y que está sobre la avenida Mariscal López acá en Paraguay, que reinterpreta a la villa suburbana de la gente que vivía en el centro de Asunción, porque las villas tenían, después de su entrada atrás, tenían las plantaciones y todo lo demás, era de la gente rica. Es más o menos que hoy vos tengas tu casa en San Bernardino o algo por el estilo, te vas a fines de semana allí. Esta villa que está sobre Mariscal López, que le conocemos como la Villa de la Cúpula, es el Museo de Bellas Artes. Se le conoce como el Museo de la Cúpula. Ahí tenemos una pequeña referencia. Este pequeño discurso puede asociar en un momento, porque el Museo de Bellas Artes acoge a las artes, era una expresión que va a conllevar a un concepto de sabiduría y la construcción de conocimiento que a partir de las artes se da y lo retoma como una cuestión social. Acá en la propuesta de Palladio saca ese discurso religioso y lo lleva a un discurso civil. Y qué belleza, tenemos todos los argumentos para decir que esto de verdad construye la idea de la belleza del mundo renacentista. El cuerpo principal es de tendencia cúbica, hay una geometrización del universo, los pórticos que tienen los frontones, el sistema de esculturas que anteriormente era griego y romano, ahora aparece, digamos, adosado al mundo del interior como su expansión hacia el exterior. Y el hecho de sobrelevar recuerda un poco también al imaginario romano. Qué tan alto, qué tan bajo, qué tan ancho, qué tan elemento otro, están totalmente articulándose para que esto tenga
la perfección. Y esa articulación con el cerramiento superior y la cúpula, hasta eso inclusive está logrado. Tiene todos los elementos, la simetría, la sección áurea, aparece el canon. eh, Como varias veces nos explicó el profesor Sosa, no se trata de medidas, este mide tanto por tanto, sino que sus medidas son divinas. Y podemos ver el concepto de la villa en, digamos, tenemos en el subsuelo, ahí está más o menos medio enterrado la parte de servicio, el plano noble, que acá en este caso está sobrelevado, y finalmente la zona más íntima arriba. Y acá hay una geometrización total del imaginario renacentista. A partir de su centro fluye. Si uno mira un poco el libro de Chin, entonces uno puede pensar y decir, ¿será que esto es una composición radial o esto es una composición centralizada? Y depende de qué es lo que ocurre en ese espacio de distribución, en ese espacio principal que está en su centro. La villa podemos mirar entonces así, ¿verdad? Bueno, acá la profesora nos pasa, digamos, ya una presencia un poco más barroca. ¿Por qué? Porque estos conocimientos y aportes que se dieron durante el Renacimiento van a empezar a evidenciarse de otra manera. Bramante, por ejemplo, cuando plantea su templete, podemos ver desde el principio constructivo del edificio, podemos ver que hay una fuerte presencia estereotómica porque tiene muros, y también hay una presencia tectónica que se da en su columnata, en ese discurso, digamos, del templo monóptero. ¿Qué sistema constructivo va a tener? El interior, que es una suerte de cilindro, tiene muro, por lo tanto es murario. Esta suerte de galería, esta suerte de friso curvo, de una suerte de un arquitrabado curvo también, podríamos decirlo así, tiene la presencia de dos pies derechos, ¿verdad? Que en este caso son dos órdenes, si miramos desde el punto de vista arquitectónico, o son dos columnas, si miramos desde el punto de vista constructivo. Así que ahí tenemos un sistema trilítico. También tenemos un sistema arquitrabado. Podemos ver que allá arriba hay una cúpula, por lo tanto hay un arco de medio punto que gira en torno a él. Su sistema constructivo entonces es abovedado, y como tiene nervios, también podríamos decir que eso es nervado. Esos serían los sistemas constructivos. ¿Qué aportes arquitectónicos hay? El barroco aporta el tambor, que nosotros podemos ver ahí como una suerte de sustracciones en el muro, donde anteriormente habían esculturas. Estamos siempre en el templete de Bramante. Vemos también que hay todo ese sistema de que solemos utilizar, la balaustrada. Su presencia quizás no tiene mucha importancia, es decir, le sacamos la balaustrada y algo le va a faltar. La balaustrada es un componente visual muy importante y fuerte, y articula parte del muro, lo vuelve liviano, le confiere una suerte de dinamismo y acentúa esa fuerza circular que estaba también transferida como un argumento de belleza. Y luego tenemos los revestimientos del muro. Como aporte también podemos ver que va a aparecer ligeramente la linterna, como nosotros ya estamos viendo también ahí en la cúpula de San Pedro de Roma, la linterna. Y más allá arriba de la linterna aparece también la esfera que tiene la cruz. Y esa esfera que tiene la cruz, Leonardo da Vinci lo había diseñado para la Catedral de Florencia. Como alzaban arriba era una cosa impresionante, ¿verdad? Ese argumento de que se juntan los genios para alzar algo que está enorme y está allá arriba. En este caso, lo pudieron colocar a esta cúpula de San Pedro de Roma, que representa, como le dicen, Urbi et Orbi, o sea, es para el mundo, es la bóveda celeste. Para los cristianos simboliza, digamos, la presencia del cosmos, del universo, del cielo, la bóveda. En este caso la cúpula, cuando la bóveda, el arco de medio punto gira en torno a él. Una característica importante que tengo que mencionar ahora de Florencia es que está compuesta de dos cúpulas. Hay una interior y otra exterior, como ya habíamos visto en un momento. Y Miguel Ángel vuelve a plantear ese discurso en la cúpula de San Pedro de Roma. Hay dos.
Si uno analiza solamente la cúpula de San Pedro de Roma y dice qué principios constructivos hay, y podemos decir que hay una fuerte presencia estereotómica, podríamos decir eso, ¿verdad? Y que también tiene una presencia tectónica. ¿Qué sistemas constructivos hay? Y bueno, la cúpula está hecha con arcos de medio punto y algunas de tendencia apuntada, pero no un arco apuntado, ¿verdad? Eh, entonces, si tengo una bóveda celeste, como en este caso es una cúpula, entonces puedo decir que es abovedado. Como tiene nervios, los nervios que van a ir articulando esos esfuerzos, uniendo los elementos, también podremos decir que es nervado. Hay una parte del tambor que tenemos ahí abajo, donde aparece la columna pareada de Miguel Ángel, ahí podríamos decir que es murario. Bueno, seguimos, Lisa. Termina Creo que la parte de, termina de la parte que es Renacimiento y parte de de la, Barroco. sí. Después tenemos las cúpulas. No sé si quieres ver también las cúpulas, aunque es tardísimo, ya creo que ya está, vos ya estás Eh, cansado y los, sí, son 6:30, Lisa. sí, Depende, podemos dejarlo allí. sí, yo creo que sí. Y a Entonces lo el resumen, un sí, segundo nomás, el resumen que van a hacer entonces va a ser sobre Renacimiento y Gótico. Renacimiento y Gótico. Hablar sobre alguna de estas cuestiones, ¿verdad? Em, ¿Qué más podríamos agregar, Lisa? Eh, Cuando envían el texto, entonces, ¿sobre qué cosas deberían centrarse? Y deberían centrarse sobre los conceptos de la cátedra, eso que estuvieron estudiando con el libro, es decir, los principios, los sistemas, los aportes constructivos, aportes arquitectónicos, hablar de los paradigmas que se estuvieron viendo en la clase. Ujú. Sería bueno que hagan gráficos, ¿verdad? Eso va a valer puntos, los gráficos. Tienen que hacer a mano y tomarle foto o escanear para subir. Y No sé uno qué puede quería elegir, agregarle más. que a lo mejor uno puede elegir el edificio, ¿verdad? Uno o dos edificios que más le gustó de este periodo y escribe, desarrolla, como dice la profesora Lisa. ¿Sí? Sí. Genial sería así. Y Así mismo. pueden hacer como un mapa mental, ponen el edificio en el medio y luego analizando, se va analizando por partes. Y bueno, les voy a dar hasta el lunes a las 23:55. Así van a estar presentes en la clase el martes, porque si se le da hasta el martes nadie va a estar en la clase. Bueno, profe. Recuerden nomás que el cuestionario que la profesora Lisa por fin pudo subir corresponde al de la semana que pasó, que se cerraba con esto. Y esto que les está pidiendo la profe ahora de hacer este escrito, digamos que es de esta semana, que concluye el lunes, ¿verdad? Sí. Así mismo. O sea, no son dos trabajos juntos para entregar ahora mismo. Por un No, lado, el cuestionario en realidad van a tener tiempo hasta el viernes, sí, pero hasta el viernes, esperamos, hoy es martes, miércoles, hasta el jueves. sí. Hasta el jueves a las 23:55. Pero para el cuestionario tenían que haber leído ya hace mucho el libro. Me atrasé nomás en lanzar el cuestionario por todo el problema de la Plataforma. plataforma que estuvo un poco rebelde el fin de semana. Esperemos que se arregle ya eso, que funcione más. Y bueno, y entonces a partir de ahí ya tienen tiempo para preparar su resumen de la clase de hoy. En cuanto pueda, ya voy a alzar la grabación. Qué gusto. Bueno, Dale, entonces, si profe. es que Estamos entonces. alguien tiene alguna preguntita más, si no hay alguna preguntita más, entonces dejamos aquí hasta reencontrarnos otra vez el martes que viene. Profe, ¿será que Sí, esta tarea ustedes podrían escribir en la plataforma cuáles son las indicaciones? Porque mucha gente no participa en la clase ahora y después hay mucho, digamos, mucha confusión si es que alguien informa nomás en el grupo. Mejor es que sea de parte de ustedes. bueno, y Y vamos a hacer lo bueno, posible. Vamos a hacer lo posible para, si nos vamos a hacer un deja entrar pequeño la club. plataforma. Dale, profe. O por correo, no sé cómo se puede hacer, ¿verdad? Pero que sea Sí, algo formal así.
es buena idea. Y vamos a hacer Bueno, esa pequeña redacción y todos vamos ya a poder entrar a de eso. hecho que, sí, de hecho que al diseñar la tarea, ahí luego va a estar el plazo y que ustedes tienen que hacer en su resumen, Mm. sí o Genial. sí. Alguien va a preguntar, ¿y cuántas hojas? Y Exactamente. Y las hojas que, o sea, por favor no hagan 50 hojas, ¿verdad? Digamos que desde una hoja hasta 10 máximo. Bueno, mm, No va a tener puntos por tener demasiadas hojas ni por tener pocas hojas. El contenido es lo que va a importar. El contenido, la presentación que tiene, que tenga gráficos, que hayan entendido. el mm. contenido puede estar a lápiz y la firma y el nombre a bolígrafo, entonces. Sí, A fin de cuentas, el documento está siempre contigo. Y vos sacás la Así es. foto de él y envías. Y tengan en cuenta que estas cosas que nosotros, estos contenidos que estamos desarrollando en Historia 2 el día de mañana, si por ejemplo alguien de ustedes quiere hacer su TFG y eso lo quiere mirar desde el punto de vista del patrimonio, muchísimo sirve. Hay gente que vuelve a consultarnos otra vez y qué libro se puede usar y qué edificios del centro de Asunción podrían analizarse para hacer una suerte de encuentros, porque como nosotros le habíamos dicho, un libro de historia para Historia 2 que reúna todos estos conceptos no hay. Hace falta que exista. Entonces, por ahí el día de mañana alguien de ustedes quiere construirlo y bienvenido. Va a salir súper bien. Y bueno, Lisa, no sé qué hacemos. Ya cerramos nomás. sí. Y bueno, entonces si no hay otra pregunta, nos vemos el próximo martes a la misma hora por el mismo canal. Bueno, chao, chao. Gracias por Vale. Chao, Gracias. Chao. chao. Chao, chao a Gracias todos. por participar y compartir en la clase. Dale, profe. Bueno, ya, ya, ahí parece que se... ahí. Voy a conseguir mi lámpara, Lisa, porque no anda más. Bueno, nos vemos, Lisa. Nos vemos. Nos Chao, vemos. chao. Chao, chao. Chao, Fátima.